Hace por lo menos 9 años. Estaba en una ciudad, en la ciudad de Felipe, donde Gaby, pero no estaba en casa de Gaby, sino que íbamos de Barquisimeto, donde yo soy, a la ciudad. Íbamos a una cárcel, ¿no? A la cárcel de la Cuarta. Íbamos a visitar, íbamos a revisar, íbamos a hacer cosas allí. Y un día, un domingo, que era el domingo que íbamos, me encuentro a un hombre que trabajó por muchos años con mi papá, con mi padre, Alberto se llama. Él es creyente y su familia es creyente, ¿no? De toda la vida. Y me sorprendió ver una bola allí. Para entrar teníamos que durar por lo menos 1 hora y media para entrar, antes de se requisa y todas esas cosas. Y yo lo veo, Alberto, ¿cómo estás? Claro, él me conoce de mí. Y le pregunto, oye, me extraña, ¿no? ¿Qué haces aquí? Bueno, es una historia muy larga, ¿no? Hace más de un año, me cuenta en ese momento, llega, está en su coche entrando a su casa, al parque, y le atracan, ¿no? Con pistola. Lo llevan, lo secuestran, lo meten en el baúl del coche y le dan vuelta. Y duró 2 días buscando para que, o sea, ellos querían recompensa por el coche y por la vida de Alberto. No, claro, el coche tenía GPS y un montón de cosas. Su cuñado, policía, en alto nivel, localiza el coche, porque estaba perdido, y eran 3. Mueren 2, quedan vivos. Me está contando, ¿no? El que queda vivo, me dice, es a quien yo vengo a visitar. Me dice, porque hay un perdón tan grande en mi vida que yo decidí perdonar a este hombre. Y hace 7 meses ese hombre entregó su vida a Cristo. Y domingo tras domingo él iba a la cárcel a hablar con el otro, con el que le había apuntado, con el que le había robado. Y es una historia impresionante, ¿no? La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú si esto te pasa a ti? Piensa por un momento. Mira, vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Nos han difamado, están diciendo, te han hecho daño, te están haciendo daño, te hemos perdido, te estamos perdiendo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes ira, rabia, frustración? ¿Cómo lo sientes? ¿Alguna vez has luchado por perdonar a alguien? ¿O sabes que tienes que perdonar, pero no lo haces? La triste realidad que vivimos hoy es una realidad que en nuestra iglesia la práctica del perdón es muy escasa en nuestro día. Muchas veces, con nosotros como seminaristas, como estudiantes, nos enfocamos, estudiamos celosamente la palabra y tenemos un celo por la doctrina y por las disciplinas de la iglesia. Pero muy poco pasamos tiempo en el tema del perdón hacia los demás. Y mucho menos lo practicamos. ¿Sabías que una de las características principales del cristiano es perdonar? ¿Sí? Ahora, pregunto, me hice esta pregunta yo también. ¿Puedes decir que tienes un corazón que perdona? Hoy vamos a ver 3 movimientos que nos va a ayudar a tener un corazón que perdona. Así que acompáñame a Mateo 18, del 21, versículo 21 al 35. Poner un poco de contexto, ¿no? El Señor viene, de hecho, Cristo viene hablando aquí a sus discípulos de la disciplina y de cómo restaurar a un hermano que ofende. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 21 y 22. La primera cosa es que el perdón que hemos tenido con los demás es sin límite. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como discípulos que quieren discipular tenemos una sola opción. Bueno, perdonar siempre. Versículo 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 100. Este 7
es un número perfecto, el día. Esto implica infinitud. Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Sabes qué es el perdón? Una palabra. ¿Puedes decirlo? Olvidar. La palabra en griego dice dejar atrás, soltar, liberar. El perdón, al igual que el amor, se decide, es una decisión, es un acto de voluntad que cuando se hace correctamente, entonces lleva a la libertad. Es un proceso que muchas veces es mal entendido. Yo soy así, Dios me hizo así, pues yo no perdono. O mira, ¿quién le manda? A él o a ella. Lo hizo, se lo buscó, ahora que se aguante. Lo he escuchado, yo lo he escuchado. Y quizás lo he dicho también. Mira, un versículo que me ayuda mucho, escribe Pablo a los Colosenses 3:13. Y me hace una promesa, ¿no? Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. O sea, es un mandato también. Por eso no es una emoción que te lleva, no, es una decisión de perdonar y de obediencia. Pedro es un discípulo del Señor, está aprendiendo aquí directamente con el Mesías, vivía con él, estaba con él, y en su corazón había una pregunta que le inquietaba, porque el Señor viene hablando, ellos le preguntan, ¿quién va a ser mayor en el reino? Fíjate las preguntas que hace, ¿cómo podemos restaurar? ¿O cómo podemos disciplinar primero a alguien? No, disciplina para restauración, ¿no? El Señor. Y venimos a esta parte del capítulo 18, y Pedro tenía una pregunta que le inquietaba. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Las preguntas revelan mucho el corazón, ¿no? De quien lo hace. Pedro pensaba que perdonar 7 veces estaba siendo muy generoso. ¿Por qué? Porque el trasfondo, la enseñanza rabínica dice que no perdonas a una persona más de 3 veces. Y aún más, hay más razones, ¿no? Pedro es hebreo, es judío, y dice, ellos piensan que en ese momento que eran que ellos son el pueblo de Dios y ellos son los únicos que tienen la salvación. Y su corazón por pensar, pero generoso. Muchas veces nosotros como cristianos, como decía el director la semana pasada, tenemos unas falsas ilusiones de bondad. Damos gloria a Dios, entendemos que tenemos una salvación grande y que no merecemos. Estamos trabajando en la obra, hacemos muchas cosas, pero nuestra naturaleza pecaminosa se nos olvida perdonar y ponerle límites al perdón. Y nos olvidamos cuánto Dios nos perdonó a nosotros. La respuesta que le da Jesús a Pedro es contundente, es dura, como lo es para nosotros, porque nosotros también le ponemos límites al perdón. Una persona que nos hace mucho daño, podemos decir, mira, se la gota, pero me va. No somos generosos. Nos llena de satisfacción muchas veces, pero es mentira, lo que estamos llenando de personas de rencor. Mira, no le deseemos mal a esa persona. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero si le pasa algo, sentimos un fresquito, que vende. Eso es venganza, mía la venganza, dice el Señor. Y nosotros llevamos la cuenta. Le perdoné esto, le perdoné aquello. ¿Tú te imaginas que el Señor no lleve una cuenta a nosotros? De nuestras ofensas, estamos perdidos. Nos creemos muy generosos porque tenemos. Pero la verdad es que no somos nada generosos. Míralo de esta forma. Míralo cómo voltearlo. Qué consuelo también de saber que Dios, que es un Dios que no olvida, que es omnisciente, dice que se olvida de nuestros pecados. Esto que es una antinomía del glosario. Nos dice, mira cómo nos dice, que perdona y olvida nuestros pecados, los pisotea bajo sus pies, lo arroja al profundo del mar, Miqueas 7. Echa a su espalda todos nuestros pecados, Isaías 38. El perdonar es un estado continuo y permanente del corazón, de nuestro corazón. Es una decisión, es una característica que debemos tener. Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites y debe aplicarse siempre.
Míralo de esta forma. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Verdad? ¿Cuántas horas dormimos? Generaliza. Deberíamos dormir 8 horas. Dormimos menos, seguro. Pero 24 horas tiene el día. Dormimos 8. Estamos despiertos aproximadamente unas 16, 17 horas. Entonces, exagerado. Estaríamos entonces perdonando 30 veces por hora. ¿Exagerado, sí o no? Sí, pero no es exagerado. Es un acto que perdona sin límites siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la iniciativa. No debemos esperar que nos vengan a pedir perdón. ¿Sabes qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo Pedro, toma la iniciativa tú. Está poniendo la responsabilidad en la persona que han ofendido y no el que ofendió. Y así va a iniciar el proceso de perdón y reconciliación. Cuando perdonamos, estamos mostrando el carácter de Jesús. Ahora, yo me revisé y te hago esa pregunta. ¿Cuándo en esta área, o desde cuándo nos muestra el carácter de Jesús en esta área? Esto nos vamos a un segundo punto. Es que debemos reconocer que nuestros pecados son mayores que las faltas que hacen contra nosotros. Es decir, como pecadores somos deudores insolventes delante del Señor, debido a que no podemos hacer nada para poder pagar nuestros pecados. Versículo 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo lo que te debo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Cuando pecamos, nosotros pecamos contra el Rey de Reyes. No estamos adquiriendo una deuda contra el Rey, pero gracias a Dios que él ya pagó todo por adelantado, ¿no? No es una deuda que adquirimos con un igual, que estamos quitando un crédito, compramos algo a crédito, no. Estamos pecando contra el Rey. Aquí es lo que el hombre nombra 10,000 talentos. 10,000 en esa época era lo máximo, era el no más, era algo supremo. Y cuando lo mezclas con la palabra talento, la unidad más alta de denominación, pues algo impagable, incalculable, como nos presentaba, incalculable. Todos hemos quebrantado la ley de nuestro rey. Y el rey, la parábola dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un siervo. Nosotros no, como siervo, sabíamos a rendir cuenta. Hay una curiosidad aquí. El siervo no se había preocupado de la deuda que tenía, sino hasta el momento que se le llamó a rendir cuenta. Cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, dice el Señor, perdona nuestros pecados, si no le habían, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, aquí está escuchando el Señor con la oración. ¿Está escuchando eso? ¿O está escuchando, Señor, no me perdone los pecados porque no estoy perdonando al que me ofende? Al ver la deuda, el rey le mandó a vender a él, a todo, toda su mujer, sus hijos, todos sus bienes. Este hombre quedaría totalmente destrozado. Esto es un dictamen justo, ¿no? Dios es un Dios justo. Y la justicia que demanda, satisfacción. Pero la satisfacción no se mide por quien recibe la justicia. La satisfacción de la justicia se mide por quien demanda la justicia. Y Dios es un Dios de justicia. Mira, las cartas, todo el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias y a hermanos creyentes, ¿no? Y están llenas de ¿qué? Del mensaje del Evangelio, de la muerte de cruz, de la resurrección de Jesús, del amor de Jesús, pero son enviadas a iglesias y a hermanos. Entonces, el Evangelio no solo para que te has perdido, para cuando nosotros no hemos necesitado eso,
El Evangelio sigue siendo para nosotros, sigue siendo para la iglesia hoy en día. Mira como lo dice Pablo a a la segunda carta de los Corintios. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Nuestros pecados son mayores que las ofensas que nos hacen. Pero Cristo nos reconcilió con el Padre, y más aún, nos da el privilegio que no tampoco merecemos de ser parte de su trabajo, de ser parte de su obra. La satisfacción de nuestro pecado, todo cumplida. Ahora, el perdón no es un acto de justicia. La justicia condena el pecado, sí o sí. Pero ¿sabes lo que es el perdón? Un acto de misericordia. Un día en un pueblo escuché a un hombre robusto, en un pueblo, un hombre de campo, en un negocio, y había su amigo al lado, el hombre decía, mira, yo no he perdonado, ni voy a perdonar a nadie. El que me la hizo, se la llevó, y el que me la haga, se la lleva. Y el amigo le dice, pues amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios. La satisfacción de la justicia depende del rey, no venga a decir. Entonces, cuando vuelvas a recordar lo que te hicieron, no estás perdonando. Cuando quieres vengarte, no estás perdonando. Cuando dices que perdonaste, pero le pones condiciones, no estás perdonando. Cuando perdonaste, dices que perdonaste, pero le hablas de mala manera a esa persona, le miras como el pibe, no estás perdonando. Una aplicación práctica de este punto sería que recordar, ¿no? Que Dios no toma en cuenta lo que decidimos hacer nosotros. Y el tercer punto, para tener un corazón que perdona, es que debemos perdonar en proporción a como fuimos perdonados. Porque si no, tendremos consecuencias graves. Es decir, el perdón de Dios no nos deja con ninguna autoridad para tratar a alguien sin misericordia. El perdón de Dios, lo único que puede movernos en nosotros es tratar a las personas con misericordia. Versículo 28 al 35. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, el pueblo lo rogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, mismo que él le pidió a su reino, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viniendo sus consiervos, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que debía. Y termina respondiéndole a Jesús, a sus discípulos, a Pedro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Si nos negamos a perdonar a alguien que tenga contra nosotros, entonces somos seres humanos, nos dice el Señor. Entonces no le estamos tomando el valor, ¿no?, a la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Mira, la peor prisión, te digo yo que estaba en prisiones, visitando gente en Latinoamérica, la peor prisión son las prisiones de Latinoamérica. Lo digo que no. La peor prisión de un hombre es un corazón que no perdona, porque es un corazón lleno de rencor, de amargura, de impotencia. Hemos demostrado científicamente que el rencor, la amargura, el ser infeliz, causa cáncer, problemas estomacales, problemas de todo tipo físico. El no perdonar puede traer consecuencias, ¿no?, físicas y espirituales. El perdón es una cuestión del corazón, no son una cuestión de cuántas veces el cálculo, como Pedro pensaba.
Dios perdona al ofensor. Entonces, ¿quién somos nosotros para perdonar? Hay mucha gente que dice, y me ha dicho, es que realmente no puedo perdonar. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tiene razón, no puedes perdonar. Pero Cristo en ti, entonces Cristo sí. Sin ayuda del Espíritu Santo es imposible. Sí. Ahora, para terminar, algo muy importante. Cuando nuestras vidas corren peligro, ¿no? Se ha dicho en algunos matrimonios, en otros casos, por causa de agresiones físicas, psicológicas, el perdón sigue existiendo. Lo que seguramente no va a llegar a existir sea una reconciliación, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en la otra persona y esa persona se arrepienta de corazón, genuinamente, y puede empezar a caminar con el Señor. Pablo era asesino de cristiano, era lo que hizo el Señor. Porque vemos muchas las personas en la calle, pero no vemos lo que realmente éramos nosotros y todos los ejemplos que nos da el Señor a través de su palabra. Y eso va a ayudar a construir un puente que se llama confianza, pero es un proceso de arrepentimiento genuino. Entonces, recordemos que para tener un corazón que perdona, debemos saber que nuestro perdón hacia los demás debe ser sin límite. Debemos reconocer que nuestros pecados son mayores que las ofensas que nos hacen y debemos perdonar en proporción a como Dios nos perdonó, teniendo presente que si no lo hacemos, tenemos que tener consecuencias. Dios, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por ese perdón, Padre, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a recordar siempre que nuestras ofensas hacia ti son mayores a las que nos hacen, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de perdón, de misericordia, Señor. Pero decíamos la canción, ayúdanos a estar revelados. Gracias. Amén.